Queridos y queridas hermanas y hermanos de esta comunidad que se une en línea todos los miércoles aquí con nosotros en un programa más de charlas bíblicas. Como todos ustedes bien saben y conocen, nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana, en México, hermanos. Los saludamos a cada uno de los hermanos que se enlazan con nosotros desde distintos países para compartir un programa más. Este miércoles 4 de marzo del 2026, queridos hermanos, quien les habla, un servidor, Armando González Basaldúa, y nuestro querido hermano. José Antonio Septién a sus órdenes. Nos encontramos aquí, hermanos, agradeciendo también a cada uno de los hermanos que colaboran en la difusión de este programa por su asistencia técnica, su tiempo y todo lo que tiene que ver con la buena realización de este programa, hermanos. Saludamos a todos ustedes, que el Señor recompense su trabajo, igualmente a todos aquellos que retransmiten a través de sus perfiles personales. Mi querido hermano Septién, pues ya estamos en marzo. Ya estamos ¿Cómo en marzo. ves? Qué barbaridad, sí, hermano. Ya estamos en marzo y bueno, pues seguimos avanzando aquí en este programa de charlas bíblicas, hermano, como bien lo refería hace un instante. Y pues todavía seguimos con la segunda epístola del apóstol Pedro. Pues no hemos salido del capítulo 1, mi querido hermano. Pues sí, tan rico en contenido, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sugieres, mi querido hermano? Pues que avancemos, como bien decías, y si quieres dar lectura a algunos versículos para poner en contexto a nuestros hermanos, me parece muy bien. ¿Cómo no, hermano? Vamos a, pues a ir avanzando. Nos habíamos quedado en el versículo, según yo, nos habíamos quedado en el versículo 4, hermano. Así es. Nos habíamos quedado en el versículo 4 y yo creo que pues empezaremos con el versículo 5, pues podría ser 5, 6, 7 y posiblemente hasta el 8. Entonces, si me permites, voy a dar lectura de la Biblia textual 4, mi querido hermano, ¿Cómo no, hermano? y voy a dar lectura desde el versículo 3. Dice lo siguiente: por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaras a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesucristo, Señor nuestro. Esto refiere este bloque de versículos, querido hermano. Y pues no sé si quieras comenzar, hermano, comentando algo. Pues, ¿cómo no, hermano? Con mucho gusto, con mucho gusto. Pues, en el estudio de la vez pasada, de la semana pasada, en el estudio anterior, si recordamos, analizamos en qué consiste la concupiscencia al que se refiere nuestro hermano Pedro aquí
en el versículo 4, en la segunda parte del versículo 4 del capítulo 1, que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay una vinculación entre concupiscencia y corrupción que hay en el mundo. Analizamos, eh, no tan profundamente como hubiera sido nuestra intención, en qué consiste la concupiscencia. Pero yo creo, hermano, que no es difícil darnos cuenta de que la concupiscencia, pues, es una fuerza corruptora que, que extiende su influencia poderosa y maligna a toda la vida pensante, a las acciones, a las palabras de la gente, a la manera de vivir de la gente, que envenena y pervierte toda la vida. Pero debemos que notar que la concupiscencia no es algo que está afuera de nosotros, sino algo que llevamos dentro. Es la depravación de la naturaleza humana como resultado de la caída. Y me gusta mucho cómo el apóstol Jacobo o Santiago se refiere a la concupiscencia. Y me gustaría, hermano, que leyéramos la carta de Jacobo, de Santiago, en el capítulo 1 y versículos 13 al 15, que dice así: Nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por la propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, engendra pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Son los versículos 13 al 15 del capítulo 1 Ujú. de esta carta. Fíjate, hermano, que estaba notando que cuando dice, sino que cada uno es tentado cuando es atraído, fíjate que el verbo ahí es exelco. ¿Te acuerdas de helco? Ujú. ¿Es ¿Verdad? el mismo, hermano? Es inclusive como acentuado, intensificado por la preposición ek, que lo, Previa. que lo precede, fíjate, es exelco, que significa arrastrado, De Elco, ¿verdad, hermano? sí, de elco. Ujú. Fíjate, entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando es arrastrado, esa es la palabra, y seducido por la propia concupiscencia. Algunos traducen por su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, engendra pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. A propósito, el verbo elco, para quien quizás no lo hemos destacado en este momento, ¿te acuerdas? Está en San Juan capítulo 4, capítulo 6, perdón, donde dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra. Sí. Ahí es elco. Y aquí es un verbo
fuerte, tan fuerte o quizá un poco más que el que emplea Juan en el capítulo 6. Aquí es excelco, arrastrado. Fíjense el poder de la concupiscencia, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por la propia concupiscencia, por ese deseo perverso. ¿Te acuerdas que lo notábamos eh, en el estudio de la semana pasada? Y con todo, fíjate que el apóstol Pedro nos dice aquí, regresando a segunda de Pedro, que los creyentes dice que han huido, que han escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, por aquello de que nos ha libertado de la potestad de las tinieblas, pero al mismo tiempo también ha puesto dentro de nosotros eh, esta, esta bendición y esta maravillosa realidad del, de que nosotros hemos podido huir. Fíjate cómo dice, em, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Y fíjate que frente a esto, sigue diciendo el apóstol, así también, o por esto mismo, todavía mejor traducido, frente a la concupiscencia, por esta realidad, debido a esto, también vosotros, dice, poned toda diligencia en añadir y comienza a enumerar Pablo. Ujú, Y esta posición que nos insta Pedro a tomar es como una especie de antídoto contra la corrupción que hay en el mundo, como la posición correcta frente a este gran mal del mundo que obra con inmensa sutileza. Frente a esto, los cristianos nos presentamos ante el mundo como los que viven de una manera radicalmente distinta a la del resto de la gente que está esclavizada a este mundo perverso por la concupiscencia. Pero, sin lugar a duda, este plantarse frente al mundo de una manera correcta como auténtico seguidor de Cristo implica una lucha, implica una gran batalla. Y esta lucha es muy intensa. Y es intensa en nosotros porque aún nos habita la naturaleza adámica ujú. caída con sus deseos y con su concupiscencia. Si bien el Espíritu Santo nos ha dicho que el pecado no se enseñoreará de nosotros, lo cual no implica que ya no exista en nosotros, simplemente no se enseñorea de nosotros. Y esta lucha de la que habla Pablo aquí, esta posición que debemos tomar y que implica una gran batalla, es precisamente una prueba de que la vieja naturaleza adámica todavía está en nosotros con sus deseos y con su concupiscencia, pero en lugar de esclavizarnos como nos tenía antes de venir al Señor Jesús, ahora ya no nos domina ni nos dominará. Y de aquí viene la instrucción del apóstol que tenemos aquí, cuando dice, así también vosotros, poned toda diligencia. Diría ahí las dos palabras griegas, y esto lo digo para ti, hermano, donde dice aftotuto, allí ¿No? en el versículo 5,
más que traducir em, así también, Ujú. sería más fuerte y más exacto traducir a causa de esto, a causa de la concupiscencia que gobierna al mundo y que lo pervierte, a causa de esto. Por esta razón también podría llegar a traducirse este aftotuto. Por esta razón también vosotros poned toda diligencia o todo empeño en añadir o procurad en vuestra fe, sigue diciendo varias cosas, la virtud. Y esta instrucción hace que la vida cristiana, hermano, no sea un pasatiempo, el ¿Y cual qué se quiere decir? debería atender o bien dejar pasar las cosas, ni tampoco es un ejercicio religioso siempre que no implique demasiado esfuerzo. Pero mira cuánto implica este posicionarnos frente a la corrupción del mundo. Dice, por lo tanto, o por consiguiente, o a causa de esto, o por esta razón, dice el versículo 5, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. O sea, esto hace que nuestra vida, hermano, nuestra vida cristiana no sea un pasatiempo. Fíjate, dice el versículo 8, porque estas cosas al estar y abundar en vosotros no os dejan estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Esto del conocimiento pleno no es una ocurrencia de Pedro que lo pone ahí, sino que también está en el versículo 3. Fíjate, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder mediante el conocimiento pleno Ujú, del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Hay una, hay una simbiosis entre el conocer y abundar en el conocimiento hasta que sea un conocimiento pleno del que nos ha llamado, dice aquí por sus gloriosas proezas, se puede traducir así, también se puede traducir por su gloria y virtud. ujú. Virtud también puede traducirse como proezas. Y aquí, pues la Biblia textual cuarta edición es como lo ha fijado pues no sé, es hermosa la expresión, porque el Señor es justamente lo que ha hecho, proezas. Y bueno, pues lejos de que nuestra vida cristiana sea un bonito pasatiempo religioso, ¿verdad? Y que al cual puede uno dedicarle tiempo siempre que no implique demasiado esfuerzo. Pues lejos de esto, Es todo lo muy por el contrario. contrario, ¿verdad? Hay que vivir, hermano, vivir atendiendo en primer lugar el consejo del apóstol. Un consejo que debe ser crucial, que debe ser central, que de ninguna manera puede dejarse de lado, ni por un momento, todos los días de nuestra vida. Aparte de la bendición inmensa que los creyentes experimentan cuando viven así, hermano,
que no estorba en absoluto, hermano, y que todas las áreas de nuestra vida llegan a ser bendecidas e iluminadas. Hay un gozo profundo cuando nosotros vivimos así. Y fíjate, y todo lo que dice aquí el apóstol Pedro, todo lo que hay que procurar o proveer o añadir, ¿verdad? No sé, la demanda podría llegar a parecernos como una vara muy alta. Fíjate, son 7 virtudes que parecen ir increciendo, o Ujú, sea, más que un apilar virtudes sin ton y son. A mí me luce como que hay más bien aquí un proceso de perfeccionamiento. Mira, se comienza con añadir a la fe, que es el don fundamental y primario de Dios a través del cual hemos sido salvos. Añadir a vuestra fe. Nuestra ya no es porque la fe brote del hombre. ujú. Cuando dice vuestra fe, Es quiere que ya decir nos dio, la fe ya que se nos Dios dio. nos ha dado, que se nos dio. Ujú, Procurad a vuestra fe la virtud. Y tú sabes, a la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Hermano, esto puede parecernos, no sé, una vara muy alta, un estándar muy aparentemente difícil de alcanzar. Y por supuesto surgen las preguntas de decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros proveer estas virtudes? ¿Cómo las podemos añadir? Porque se nos está mandando a hacerlo. Aquí no es una mera sugerencia, sino una orden. Fíjate, el verbo epijorilleo, que significa dar, proveer, procurar, suministrar, poner a la disposición, está en imperativo, es lo que te iba a preguntar, si era un imperativo, hermano. es un imperativo, Ujú, ¿verdad? Y sin duda, pues la fe, que es la primera virtud que se menciona, pues decíamos hace un momento, es un don de Dios. Pero las 6 restantes virtudes, quizás muchos se pregunten, ¿son también un don de Dios como lo es la fe? Tenemos que epijorizo. producir estas virtudes y son 7, imagínate como si fuera este el número de la perfección. Tenemos que producirlas nosotros y si tenemos que producirlas, ¿cómo podremos producirlas? Pero fíjate que aquí el apóstol nos da, nos da una respuesta maravillosa. Fíjate, si observamos con cuidado lo que el apóstol ya nos dijo en el versículo 3, podemos entender bien este asunto. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder. Y si regresamos nosotros a la lista esta de 7 virtudes, fijémonos que cada una de ellas pertenece a la vida y a la piedad. Y nos asegura el apóstol Pedro que ya nos han sido dadas, que ya nos han sido obsequiadas, dice Doreome, dadas, obsequiadas, concedidas graciosamente. O sea, es realmente el Señor el que provee estas cosas. Y, y bueno, pues estas 7 virtudes y muchas más, ¿verdad? Que están aquí y allá en el Nuevo Testamento, pues
pueden estar en nosotros y deben estar en nosotros. De entrada nos podrá parecer muy difícil ir sumando estas cosas casi imposibles. Y en esto, fíjate, la dependencia que los cristianos podemos tener y debemos tener con Dios, con su Hijo Jesucristo, fíjate, esta dependencia comienza con una comprensión de que sin Él nada podemos hacer. Y Eso la que no es oración nada aquí completo. es vital, fíjate. Y este es un tipo de oración cuando le pedimos a Dios que Él procure estas cosas. Fíjate, es sencillamente llegar a las puertas del cielo y llamar. Y dice que en todo el que llama, a todo el que llama se le abre. Todo el que busca, encuentra. Y yo creo, hermano, que la misma nueva criatura, nada podría sin Él, porque sin mí, dice, nada podéis hacer. Así que este mandamiento de añadir, de proveer a la fe que ya tenemos, pues podemos comenzar a pedir con una clara idea que, fíjate, ya fue expresada por un santo de Dios del siglo cuarto. Fíjate lo que decía este creyente. Dice, confrontado ante la imposibilidad que, que plantea pues prácticamente todo mandamiento de Dios. Cualquier mandamiento de Dios es una imposibilidad desde un punto de vista. Y dice, pero fíjate cómo la mirada profunda ante el mandamiento y de Dios puede ser cambiada en una bendición. Dice, manda a Dios lo que no podemos. Manda a Dios lo que no podemos, para que entendamos qué es lo que debemos pedir. Mm. Y en otro lugar de sus escritos decía este hombre, dice, Dios da lo que manda y ayuda a guardar lo mandado. Estás hablando de Agustín, ¿verdad, hermano? Y hermano, estoy hablando de Agustín de Hipona. Y fíjate, y decía así, Señor, da lo que mandas, danos lo que mandas y pide lo que quieras. Señor, da lo que mandas y manda lo que quieras. Y hermano, esta es una oración maravillosa que sencillamente te pone delante el Señor nos pone delante de Él con toda nuestra natural impotencia, con toda nuestra profunda y real necesidad de que Él sea en nosotros grande y Él cumpla en nosotros su buena promesa, hermano, su buen propósito. Y seguramente, hermano, que esa es una oración que el Señor responderá según sus riquezas en gloria, dándonos mucho más de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué piensas, mi querido hermano, de todo esto? Pues pienso muchas cosas, hermano. Pienso muchas cosas porque, bueno, este, de alguna manera, has abordado el tema, como siempre, muy elocuente, hermano, y y me dejas poco.
No, hermano, tú sí, el Señor. Pero te- fíjate te- que yo observo dos cosas. O primero observo la parte de la gracia irresistible expresada mediante un llamado de parte de Dios. Y una vez que esta gracia se ha activado en sus elegidos, el apóstol presenta la parte que le toca al hombre. Y estas cosas que le tocan al hombre son cuestiones que son humanamente, hermano, realizables por aquellos a los cuales se les ha dado esta gracia. Es decir, quizás pensando o citando a otro pensador del siglo IV, como Juan Crisóstomo, que decía que la gracia de Dios se activa cuando una pequeña voluntad del hombre es realizada como una obra buena, entonces en ese momento Dios activa su gracia. Y creo yo, hermano, que evidentemente este es un principio erróneo. Si tú lees este texto de Pedro descontextualizado, es decir, que no lees el contexto inmediato anterior y quizás el contexto inmediato posterior y solamente te centras en el hecho de decir, así también vosotros poned toda diligencia en añadida vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y bueno, ya lo leíste tu hermano, ¿sí? Pareciera ser que son, que le está pidiendo al hombre algo. Ujú, Pareciera ser que entonces existe una posibilidad humana de hacer estas cosas. ujú, Y entonces caeríamos en lo que Juan Crisóstomo decía. El hombre hace o realiza una obra buena, por muy pequeña que sea en lo más interior de su ser. Es decir, el hombre tiene un pedacín de buenito. Entonces, cuando el hombre tiene ese pedacín de buenito, Dios activa su gracia para ayudarle. Evidentemente, en este texto no estamos viendo eso. Estamos viendo la actitud y la actividad de Dios en proveernos una gracia que para nosotros es irresistible en su llamamiento y en su elección para que después de que Él ha proveído esta gracia, nosotros tengamos posibilidad de estas cosas. Y en este texto vemos esas dos dimensiones, vamos a ponerlas, una antes que otra. Mira, yo creo que el apóstol tuvo suficiente cuidado en lo siguiente. No puso primero las del hombre y luego después la de Dios. Pone primero las de Dios y luego la del hombre ujú. en su redacción del texto. Y creo que esto tiene una significancia importante porque primero nos presenta eso que Dios nos da, eso que Dios provee. Y una vez proveída estas cuestiones que son gracia y que son cuestiones de tipo espiritual, ahora sí dice, ¿sabes qué? A, a lo que yo ya les di, agréguenlo esto que con todas las herramientas que yo les he dado, con todas las posibilidades que yo les he dado, como es mi palabra, como es el Espíritu Santo, como es esta criatura nueva y como es la función de la iglesia, entonces ustedes como cristianos ya tienen posibilidad de realizar esto. Porque todas, hermano, fíjate bien, una de ellas es el afecto fraternal. O sea, no está hablando, hermano, de cuestiones, espirituales en el sentido que tengan que ver con un aspecto este,
de la gracia de Dios, sino que tienen que ver con cuestiones que humanamente un cristiano puede realizar con todo esto que Dios nos ha dado. No sé si me estoy explicando Sí, bien, muy hermano. bien. Entonces, en ese sentido, y ahorita pues, le voy a dar lectura, en ese sentido creo yo que el apóstol tiene suficiente cuidado en cómo presenta esta gracia y cuál es la parte que le corresponde al hombre. Mira, antes de que se me vaya el avión, mira, aquí si yo leo, por ejemplo, segunda de Pedro 1:5 de la nueva versión internacional, dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Nuevamente, si yo tomo esta porción del texto de esta Biblia, entonces dice, añadir a su fe. La Biblia textual dice, añadir a vuestra fe virtud, una fe que ya ha sido dada, hermano, por cuanto nos han dado el Señor nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y cuando dice, mira, esto tiene una significancia enorme, hermano, porque cuando dice el apóstol, y lo leo, por cuanto todas las cosas, y bueno, ¿faltará alguna, hermano? Si dice todas las cosas, ¿nos faltará alguna con respecto a la vida? Absolutamente no. Absolutamente no. Y tiene una dimensión enorme. ¿Por qué? Porque, bueno, la vida se nos ha dado a partir de que hemos sido declarados justos, hermano. Es decir, tenemos una nueva vida espiritual, una nueva vida, legal, una vida la cual nos hace aceptos, amigos, miembros de la familia de Dios, dejando de ser enemigos, herederos, coherederos, copartícipes de la, copartícipes de la naturaleza, divina. Es decir, hay una serie de cosas que son proveídas, consubstanciales con la naturaleza divina. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con esto que Dios nos ha dado. Y yo creo que por eso el apóstol empieza primero por estas grandísimas proezas y grandísimas promesas que nos ha dado por su divino poder. Mira, lo detallo. Fíjate, hermano, por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, todas, nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Es decir, primero se activa la gracia irresistible, hermano. La gracia se activa de manera importante por aquel que nos llamó. Y se convierte en irresistible porque lo hemos dicho muchas veces. Alguien que ha sido elegido, ¿se puede resistir al llamado de Dios, hermano? Absolutamente no. Absolutamente no. Es decir, no hay forma de que tú te resistas al llamado de Dios. Decía, otra vez voy a citar al pensador que pusiste hace ratito, hermano, que dice unas cosas extraordinarias con respecto a la gracia. Y a lo mejor, bueno,
Voy a citar a Agustín, ¿no? Pero Agustín decía, existe un número cuantitativo de elegidos y expresa Agustín, Dios le va a agregar a ese número más números. Es decir, si hay 1000 elegidos, Dios le va a elegir, le va a sumar o le podrá sumar a ese número de elegidos más elegidos. A lo mejor el Señor en soberanía puede, pero dice él, no, los 1000 son los 1000. Y dice, ¿le podrá quitar? Tampoco. Ya son los elegidos. Entonces, nos podemos, si estamos dentro de esos, de ese número, ¿nos podemos nosotros resistir a ese llamado? No, hermano, no nos podemos resistir. Y Pedro lo presenta muy claramente al decir, dice, nos han sido concedidas, y bueno, ya hablamos de este nos, han sido concedidas por su divino poder mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Y este nos llamó es que a esos que llamó el Señor, a esos que el Señor llamó, mediante el pleno conocimiento de Él, les dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y esto es inmenso, hermano, porque el gran mensaje del Señor Jesucristo es, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nuevamente, Él no se limita a nada, hermano. No se queda con nada con respecto a la vida. Y Pedro lo entendió muy bien, dice todas las cosas que pertenecen a la vida. Por ahí algún conocido que tengo me dijo, dice, no, dice, Jesucristo solamente vino a presentar el reino de los cielos. Y le digo, pues no, no solamente vino a eso. Él es muy claro al decir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. San Juan 10:10. Y esto tiene una importancia impresionante, porque antes, antes en capítulo 5 de San Juan, dice, porque conmigo han pasado de muerte a vida. Y esto tiene, ¿no?, como lo digo, una significancia enorme. Entonces, cuando Pedro presenta este mensaje, hermano, cuando Pedro presenta este contenido lleno de conocimiento de Dios, nos está presentando la obra de la gracia irresistible a los que Él llamó. En segundo lugar, hermano, en segundo lugar, sigue agregando Pedro, dice, por medio de las cuales, por medio de estas proezas, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por estas promesas, fíjate, hermano, llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina. Es decir, sigue presentando el apóstol la gracia. La gracia, como te digo, esta gracia que, pues que se activa, hermano. Se activa a partir del llamamiento del Señor. Se activa a partir de la vida, se activa a través de todo lo que nos da. Y como te lo digo, decir vida es entonces decir que antes de eso operó la justicia de Dios. Porque esa justicia es la que en primer lugar nos da paz con Dios. Y luego mira, hermano, y dice, y a través de esta
tenemos entrada a la gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Es decir, tenemos una entrada a la gracia de aquel que nos llamó. Y ahora sí, presenta la segunda dimensión. Una vez que ya les di todo esto, ustedes pueden hacer esto. Mm, exacto. Este segundo capítulo, hermano, este segundo capítulo, no de la carta, sino esta segunda presentación que pone el apóstol, decir, ¿saben qué? Es importante que una vez que han recibido la gracia y que han recibido como, a ver, hermano, ¿por qué no puso la fe hasta el último? Lo primero que pone es, ya han recibido la fe. Por esta gracia que he venido explicando. Ya es vuestra, ya no la dio. Y quizás deberíamos armonizarlo esto con Efesios 2:8, ¿no? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, tanto la gracia como la fe, no es de vosotros, pues es un don de Dios. Al armonizarlo de esta manera, no nos confundimos, no nos vamos a confundir, hermano. No nos vamos a equivocar en pensar que la gracia es nuestra, como lo decía quizás Juan Crisóstomo, ¿no? Es decir, un poquitín de bondad hace que Dios active su gracia en vosotros. Entonces, aquí el importante no es Dios, aquí el importante es el hombre. Y eso no dice el texto. Es decir, la gracia irresistible de Dios y el don de la fe son dones dados por. Entonces, ahora sí, presenta una serie de, de pues, asuntos que tienen que ver con la vida cristiana, hermano. Asuntos que tienen que ver con el quehacer cristiano. Lo que tú decías, es muy importante estar en esto. Es decir, agregar a vuestra fe, la que ya tienen, virtud. ¿Y a la virtud qué, hermano? Conocimiento. Conocimiento. Es decir, y luego sigue diciendo, son cuestiones que ya tienen que ver con parte de la vida, con parte de la vida cristiana, que como lo hemos nosotros platicado, son cuestiones que no son triviales para la iglesia. Para el mundo sí, para la iglesia no. El apóstol nos exhorta a estar en esto. El apóstol nos exhorta y como decías tú, es un imperativo. Y al decir que es un imperativo, estamos hablando de un mandamiento. Estamos hablando de una expresión que tiene que ver con una ordenanza. Y el apóstol dice, bueno, estar en estas cosas, porque al conocimiento, dominio propio, otra vez, una cuestión muy humana cristiana. Al dominio propio, hermano, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Sabes qué? El apóstol está diciendo, ocúpense de estas cosas. Porque si se ocupan de estas cosas, entonces no les dejará estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesucristo y del Señor. Y mira,
Este Guillermo Hendrickson, no sé si es Guillermo Hendrickson del comentario, o Kistemaker, hermano. Creo que es Kistemaker, Kistemaker, ¿verdad? Creo que es Kistemaker. Kistemaker. Kistemaker dice lo siguiente, hermano. Dice, este capítulo 1, y pudiéramos decir que toda la carta, toda esta segunda carta del apóstol Pedro, tiene que ver con una reflexión del apóstol hacia el creyente en el sentido de que tienen que llegar al pleno conocimiento de Dios. Y como bien dices tú, primero lo cita en el versículo 3, ¿no? Sí, Primero lo cita en el versículo 3, donde dice, pero antes del 3, ¿en dónde, hermano? en el 2, En el 2, exactamente. Antes del 3 en el 2. Y luego en el 6. Y dice, es un imperativo. Es un imperativo. Que además, este imperativo, hermano, estaba presente en Pablo, en la mayoría de sus cartas. Es decir, este imperativo es extremadamente importante, porque entonces la palabra, la palabra no queda estéril y no queda etérea, no. La palabra incide en la vida del cristiano cuando el cristiano tiene un conocimiento pleno de las cosas que Dios quiere. Y esto, hermano, adquiere una dimensión totalmente distinta. ¿Por qué? Porque no estamos hablando entonces de dogmas, hermano. Estamos hablando que Dios hizo seres y posteriormente hijos racionales, intelectuales, con capacidad de tener y de construir el conocimiento pleno de las cosas que Dios nos dio. Y bueno, la gracia irresistible actúa a los que él llamó. Fíjate la señalización del apóstol, ¿no? Es decir, a los que él llamó por sus gloriosas proezas, mediante el conocimiento pleno, bien, a estos también se les pide y se les exhorta a que esta fe que ya recibieron, ¿sí? Les sea agregada virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y el amor. Y luego en el 8 se vuelve a repetir, hermano, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesucristo, es decir, lo vuelve a repetir. Es muy importante para el apóstol que lleguemos a estas cosas. Y yo creo que las reflexiones, hermano, que venimos haciendo durante todas estas charlas apuntan a eso, es decir, eh, queremos invitar a los hermanos a que estén aquí con nosotros, que reflexionen con nosotros, que aprendamos juntos ustedes y nosotros, queridos hermanos, que sus comentarios, que sus aportaciones, que sus oraciones, que la actividad que hemos tenido durante estos 9 años tenga un, un fuerte impacto en llegar a poder conocerlo al Señor más y más. ujú. ¿Qué opinas, mi querido hermano? No, absolutamente, hermano. Absolutamente. Sí, no es un conocimiento de conceptos, no es un conocimiento biográfico del Señor, no es un conocimiento meramente teológico del Señor conceptual, no, es un conocimiento, hermano, que como lo decías hace rato, incide en lo más profundo de nuestra condición como creyentes. Hay en el conocimiento no solamente información, sino
formación profunda, dado que nosotros estamos siendo transformados, estamos siendo hechos en la imagen de Cristo, en la misma imagen de Cristo, hermano, esto es, esto es algo más que mero conocimiento conceptual. Es absolutamente necesario, es transformador, hermano, Y porque nuestras certezas, hermano, renovador. nuestras angustias, nuestra condición que traemos constantemente cargando, este, se llenan de paz, hermano, a través de este conocimiento. Exacto. La fe se vuelve certeza, ¿verdad, hermano? Ujú, De lo exacto. que se espera. Entonces, creo yo que eh, con todo lo que tú presentaste, como te digo, yo solamente quería señalar que veo dos ámbitos en la presentación del apóstol Pedro. Primero, la parte de la gracia que le toca a Dios. ¿Y por qué la llamo irresistible, hermano? Bueno, pues porque enfatiza el hecho del llamamiento, hermano. Ujú. Y nos preguntamos, es decir, ¿nos podemos resistir al llamamiento de Dios? No, es irresistible. Y no solamente irresistible, sino que ese llamamiento opera en nosotros con una gracia que nos permite estar firmes en ella. Claro. Ejemplo, ¿cómo lo dice, no? Habiendo sido declarados justos por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Dos, tenemos entrada a la gracia en la cual estamos firmes. Tres, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Certezas, hermano. Así es, hermano. Este llamado incluye, hermano, porque dice, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó. Es que Ujú. el que nos llamó nos libertó. Nos abrió la puerta de la cárcel, donde estábamos cautivos, con un amo terrible que no le abre la puerta a nadie, que jamás abrió la puerta a sus cautivos. Hemos sido hechos libres, hermano, y esta libertad es algo que se vuelve experiencia y vivencia cotidiana con él. Es más que mero conocimiento intelectual. Sí, es un conocimiento de Dios, es espiritual. Pero bueno, mi querido Mi hermano querido hermano, pues que Septién, se nos ha acabado el tiempo. te das cuenta cuánto tenías que decirnos, hermano. Este, Es inagotable. sí, es inagotable, hermano. Y bueno, pues daremos por terminada entonces la charla bíblica de este 3 de marzo del 2026, queridos 4 de marzo hermanos. ya. Ah, 4 4 de ya, marzo, perdón. fíjate cómo avanza el tiempo de rápido. Sí, 4 de marzo del 2026. Y bueno, mi querido hermano, pasaremos a ver quién de nuestros hermanos nos saluda, quién de nuestros hermanos está presente, si hay alguna aportación, si hay algún comentario. Este, dice aquí nuestro querido hermano Paco Jiménez Bruzón. Dice, buenas noches, hermanos, desde aquí, desde Lima, Perú. Un abrazo rompecostillas para todo el equipo. Gracias, justificado. Y para el hermano, el recuerdo de la cronología del hermano Islas Montes. Gracias y adelante. Es que el hermano me pidió que le pudiera yo mandar la cronología que hizo nuestro hermano Roberto Islas. Solamente que
Me pasó un accidente con la computadora que usaba yo anteriormente, donde tengo la cronología. Y el accidente es que el teclado se bloqueó por algún motivo y ya no puedo acceder ni a mis archivos ni a muchos de mis programas. Entonces, he estado batallando con esto. Traté de tomarle o sea, una posibilidad es tomarle una foto a la cronología, pero la letra queda casi imperceptible, entonces sí tendría que ser en PDF. Le pido al hermano Paco Jiménez que me tenga tantita paciencia y con mucho gusto en el momento en que se destrabe y se datore esto, le hago llegar la cronología del hermano Roberto. No sé si tú la tengas, hermano, por ahí. No, hermano, no la tengo. Bueno, Lamentablemente no. en el momento en que la tenga, hermano, con todo gusto se la hago llegar. He visto sus correos y he estado pues medio aplicado en esto, pero eso pasó y algo pasó con la computadora, hermano, pero lo tenemos que resolver. Así es que téngame nada más tantitita paciencia, hermano. Dice nuestro hermano Safnat Panea, buenas noches, amados. Me impresiona ver las virtudes. Parecen ser una escalada ascendente y divina que nos conducen al amor. Dios nos ayude a preservar y avanzar. Así sea, hermano. Dice nuestro hermano Lupillo Contreras, gracia y paz en el único e inigualable Señor Jesucristo y Salvador nuestro. Gracias, hermano. Hermano Armando González, dice aquí, nuestro hermano Lupillo Contreras, dice, sí, ¿verdad? Sí, Dice, muy de acuerdo con el hermano Armando González sobre lo que explicó de segunda de Pedro 1:3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es por su gracia que por el Espíritu y el, dice, es por su gracia que por el Espíritu, en el Espíritu, ponemos en práctica lo que ya nos fue concedido en Cristo, para ejercitarnos y andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, las cuales expresan la voluntad de Cristo en nosotros, siendo uno en Él. Muchas gracias, hermano, por su aportación. Le mandamos un abrazo a nuestro hermano Lupillo Contreras de Coachella, ¿verdad, hermano? sí, hermano. Dice, me gozo en la explicación que dieron, amados hermanos, que la gracia concedida de Dios, nuestro Padre en Cristo, que la gracia siga obrando por el Espíritu, estas enseñanzas para hacernos aptos para toda buena obra en la libertad con la que Cristo nos libertó. Muchas gracias, hermano, por sus aportaciones. Dice, correcto, Amén. hermano, no te preocupes, espero, gracias. Dice nuestro hermano Paco Jiménez. Dice nuestro hermano Safnat Panea, es una pregunta al parecer. Apreciados maestros, ¿podría decirse que en esencia la gracia es portadora de la fe de Cristo? Sí, hermano. Así es. Sí, podría. La gracia incluye eso, es parte de. El contenido de la gracia es parte de lo que Dios nos da, hermano. Dice aquí Elías Gómez, saludos a nuestros maestros en la palabra. Un saludo, hermano Elías Amén. Gómez. Nos encantaría saber de dónde nos escribe, hermano. Muy bien, mi querido hermano. También por aquí nos mandan algunos emojis, de que les gusta y de que les encanta. Nuestro hermano Safnat Panea, nuestra hermana muy constante Beatriz Garacino, igualmente que Fabián Lizana, igualmente que Nelson Naranjo Bravo,
igualmente que Safnaf Panea, nuestro hermano Charles Dávila y nuestra hermana de el Estado de México, Elizabeth Jarquín Martínez. Un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos. Este, Elías Gómez dice de Baton Rouge, De Baton LA, Rouge, Luisiana, Luisiana, ¿verdad? Luisiana, Estados Unidos. Es la Ujú. capital del estado de Luisiana, Baton Mira, Rouge. muy bien. Gracias, nuestro querido hermano. Un saludo fraternal a todos ustedes. No sé si quieres agregar algo más, querido hermano Nada, José hermano, Antonio. nada más. Pues nada más, mi querido hermano, ha sido suficiente, creo yo. Y seguiremos y proseguiremos conociendo la gracia de Dios en verdad. Sí, bueno, dentro de nuestras pláticas fuera de aire, hermanos, el hermano José Antonio y yo hacemos a veces reflexiones sobre lo que hemos dicho en estos programas y llegamos a la conclusión de que hemos hablado de pura gracia. Mm, Pero así bueno, es. bueno, sin más que comentar con todos, queridos hermanos, les damos a todos las muy buenas noches. Nos despedimos y damos por terminada esta charla bíblica. Nuestro querido hermano José Antonio Septién a sus órdenes, y un servidor queridos Armando hermanos. González, quedamos a sus órdenes y esperamos vernos la próxima semana con el favor de Dios. Dios los bendiga a todos ustedes, Amén, hermanos. hermanos.